A ver, pensemos en algo. ¿Y si os dijera que la mejor forma de aprender inglés no está, en realidad, en los libros de texto? ¿Y si estuviera en cómo la gente lo habla, en el día a día? Pues de eso va esto. Vamos a explorar la lingüística de corpus, un enfoque que se centra en el idioma tal como es, el que se usa en la calle, y no tanto el que dictan reglas que a veces se han quedado un poco anticuadas. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, una que seguro que ha surgido en más de una clase. ¿Alguna vez se ha tenido esa sensación de que el inglés que se aprende suena, no sé, un poco artificial? Bueno, pues precisamente esa brecha entre el lenguaje académico y el del mundo real es el problema que la lingüística de corpus intenta solucionar. Vamos a verlo con un ejemplo que es un clásico. Durante décadas, los libros de texto han enseñado la expresión "It is raining cats and dogs". Suena muy pintoresco, ¿verdad? Pero si cogemos una base de datos gigante de inglés real, de conversaciones reales, nos damos cuenta de que casi nadie la usa. La gente de a pie dice algo mucho más directo: "It's pouring". Y aquí está el kit de la cuestión. A veces se enseñan frases de museo, en lugar del lenguaje que está vivo y que se usa hoy. Para entender bien todo este mundillo, hemos organizado nuestro análisis en 5 partes. Empezaremos viendo bien a fondo este problema del inglés de libro frente al real. Luego pasaremos a la solución que trajo el corpus. Veremos cómo esto convierte a los estudiantes en una especie de investigadores. Echaremos un vistazo a las herramientas que existen y, por último, que es muy importante, hablaremos de los desafíos que todavía hay que superar. Vale, empecemos por el principio, por el problema de raíz. Históricamente, los materiales para aprender idiomas se basaban mucho en la intuición. O sea, los autores escribían lo que ellos creían que era un inglés correcto o adecuado, pero no se basaban en datos masivos de uso real. Y claro, esto a menudo llevaba a un aprendizaje un poco artificial, muy alejado de la comunicación cotidiana. Y justo aquí es donde llega la verdadera revolución. La lingüística de corpus planteó una idea que es, en el fondo, muy simple, pero que lo cambió todo. Si queremos enseñar un idioma real, lo primero que tenemos que hacer es estudiar cómo se usa de verdad. Parece obvio, ¿no? Pero no lo era tanto. Pero a ver, ¿qué es exactamente un corpus? Para entenderlo, la definición de Douglas Beaver, que es uno de los grandes expertos mundiales en esto, es perfecta. Lo describe como una colección grande y fundamentada de textos naturales. Vamos a desgranar esto un poco, porque cada una de esas palabras tiene su miga. Fijaos, cada una de estas palabras es clave. Un corpus tiene que ser grande, pero grande de verdad, para que los patrones que encontremos sean fiables y no pura casualidad. Tiene que ser fundamentado, o sea, los textos no se eligen al azar, sino con un objetivo claro, como por ejemplo representar el inglés que se habla en las universidades. Debe ser natural, es decir, lenguaje auténtico, no frases inventadas para un ejercicio. Y por supuesto, electrónico, porque la única manera de analizar millones de palabras es con la ayuda de ordenadores. Claro que no todos los corpus son iguales, ni mucho menos. Podríamos decir que hay 3 grandes familias. Por un lado, los corpus escritos, que incluyen libros, artículos, y son geniales para analizar el lenguaje más formal. Luego están los corpus hablados, que se basan en transcripciones de conversaciones y nos descubren los secretos del lenguaje coloquial. Y finalmente, los corpus de aprendices, que son una mina de oro, recogen textos de estudiantes y nos permiten identificar los errores más típicos y entender mejor cómo se aprende un idioma. Y ahora viene lo más interesante. ¿Cómo se lleva todo esto al aula? Pues aquí es donde el papel de quien aprende cambia por completo. Se deja de ser un receptor pasivo de información para convertirse en un auténtico detective del lenguaje. A este método se le conoce como aprendizaje basado en datos, o DDL por sus siglas en inglés. De hecho, esta cita de Tim Jones, el creador de este enfoque, lo resume todo a la perfección. La idea de fondo es que el aprendizaje es mucho más profundo, mucho más significativo, cuando es uno mismo quien descubre las reglas investigando datos reales, en lugar de simplemente sentarse a memorizarlas porque te las han dado hechas. Y el proceso es muy intuitivo, de verdad. Se basa en 3 pasos muy sencillos. Primero, observar. Mirar un montón de ejemplos reales sacados de un corpus. Segundo, encontrar. Buscar qué patrones se repiten una y otra vez en esos datos. Y tercero, y esto es lo más potente, descubrir. Llegar a formular la regla por cuenta propia. Es un aprendizaje activo y por eso se queda grabado mucho mejor. Vamos con un ejemplo práctico de gramática. En lugar de que un profesor llegue y diga «el verbo depend siempre va con on, aprendeoslo», lo que se hace es presentar 10 frases reales sacadas de un corpus. Al analizarlas, la persona que está aprendiendo se da cuenta por sí misma de que la combinación es siempre depend on. El descubrimiento es suyo, por lo tanto el aprendizaje también. Otro punto donde esto es crucial es en las famosas colocaciones. ¿Qué son? Pues esas combinaciones de palabras que a un hablante nativo le suenan naturales.
Por ejemplo, un error muy común por influencia del español es decir algo como big rain, pero si consultas un corpus ves enseguida que la combinación natural, la que usa todo el mundo, es heavy rain, y son estos pequeños detalles los que hacen que se suene mucho más auténtico. Vale, todo esto suena genial en la teoría, ¿verdad? Pero, en la práctica, ¿cómo se accede a todos estos datos? Pues por suerte, hoy en día existen herramientas tecnológicas alucinantes que ponen todo el poder de los corpus al alcance de cualquiera. Y aquí, la joya de la corona para el inglés americano es, sin duda, el COCA. Estamos hablando de una base de datos con más de 1.000 millones de palabras. Ojo, 1.000 millones. Para que nos hagamos una idea de la escala, es como tener una radiografía increíblemente precisa y detallada del inglés que se habla y se escribe y envía en Estados Unidos. Pero la verdadera potencia del COCA no es solo su tamaño, es su diversidad. Incluye textos de todo tipo, transcripciones de conversaciones, novelas, artículos científicos, noticias de periódicos, entradas de blogs. Esta variedad es lo que permite comparar registros y entender algo que es fundamental, que el inglés no es una única cosa, sino que cambia muchísimo dependiendo del contexto en el que se use. Y ojo, que el COCA no está solo, hay otras herramientas fantásticas por ahí. Por ejemplo, AntConc es un software gratuito perfecto para quien quiera empezar a hacer sus propios análisis. Sketch Engine es una herramienta potentísima para descubrir con qué otras palabras se suele combinar un término concreto. Y luego hay corpus más específicos, como MyCase, que es ideal para quien necesite centrarse en el inglés que se habla en entornos universitarios. Ahora bien, para ser justos y tener una visión completa, hay que decir que no todo es un camino de rosas. Es fundamental hablar también de los obstáculos reales, de las dificultades que impiden que este método se use de forma más generalizada en las aulas. La investigación más reciente suele señalar 3 grandes desafíos. El primero, la falta de formación del profesorado. Muchos docentes simplemente no se sienten preparados o no han tenido la oportunidad de aprender a usar estas herramientas. El segundo, la dificultad para los niveles más iniciales. Enfrentar a alguien que está empezando a cientos de ejemplos reales puede ser más confuso que útil. Y el tercero, la brecha tecnológica. No todos los centros ni todos los estudiantes tienen acceso a una buena conexión a Internet y a los dispositivos necesarios. Así que, al final, la conclusión es clara. El potencial de los corpus es inmenso, de eso no hay duda, pero no son una varita mágica. Para que de verdad funcionen en el aula, su éxito depende de que se den las condiciones adecuadas, profesores con la formación necesaria, estudiantes que estén preparados para este tipo de trabajo y, por supuesto, un acceso fiable a la tecnología. Al final, es como si los corpus nos hubieran dado el mapa más detallado que hemos tenido nunca de un idioma. Un mapa increíble. La gran pregunta que nos queda por resolver y que probablemente marcará el futuro de la enseñanza de idiomas es ¿cuál es la mejor manera de enseñar a la gente a leer ese mapa? Ahí queda la reflexión, muchas gracias por acompañarnos.